Para empezar, acompáñenme a segunda de Timoteo, por favor, para que recordemos el propósito de toda la Escritura. Y entonces usted le va a poner más atención y le va a dar más seriedad a lo que está en el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, como usted le quiera llamar. Porque hay quienes dicen, es un error llamarle Antiguo Testamento, es el Antiguo Pacto. Mire, usted llámele como le llame. Lo importante es que se haga vida en nosotros. Esto es algo que cuando no entendemos los misterios del reino de Dios es que nos metemos en este tipo de formalismos, ¿verdad? Ustedes, sin embargo, para que usted, antes de leer le quiero decir, lo que vamos a leer ahorita en 2 Timoteo es para que tengamos convicción que lo que está en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando habla, ¿no se ha preguntado alguna vez usted por qué para tipificar la sangre de Cristo se tuvieron que hacer sacrificios de becerros, de cabros, de cabras, de palomas? ¿No se ha preguntado usted por qué? Y eso no está ahí por gusto y no fue una ocurrencia de Dios decirles que sacrificaran esos tipos de animales. Hay un poder tremendo, un misterio espiritual tremendo en la sangre de cada uno de esos animales que son figura o tipo, nos enseñan de lo que es la sangre de Cristo Jesús. Y cuando entendemos, por ejemplo, cómo funciona, cómo opera esa naturaleza, por decirlo así, de becerro en la sangre de Cristo Jesús, ¿cuál es el beneficio que obtenemos? ¿Cómo echar mano de ello ahora espiritualmente y sentir el efecto de esa virtud de la sangre de Cristo Jesús? Porque de lo contrario solamente, miren, nos quedamos con que por la fe de la sangre de Cristo somos salvos. Sí, es cierto, ¿sí? Pero si solo hasta ahí sabemos de ello y ya no sabemos qué hacer con la sangre de Cristo Jesús, es por eso que nuestras vidas no cambian y es por eso que no obtenemos la vida llena de bendición o la vida del reino de Dios que Él quiere que nosotros tengamos. ¿Estamos? Así es que le vamos a entrar. Aquí vamos a otro nivel, ¿sí? Recuérdense que es un asunto de enseñanza. Sí, para que usted aprenda, para que usted crezca en la gracia, en gratitud y en el conocimiento de Dios. Aquí no estamos jugando ni entreteniendo. Aquí queremos llegar a ser de los bienaventurados de limpio corazón que verán a Dios el Padre. Y el tiempo se acorta. Así es que en segunda de, ¿qué les dije? Timoteo. ¿Dónde está segunda de Timoteo? En el Nuevo Testamento, versículos 16 y 17. Esto es algo que hay que aprenderlo de memoria. O sea, vale la pena, ¿verdad? Para que se vaya haciendo vida en nosotros. Cada vez que usted lea la Biblia, hable esto, dígalo para usted. Dice aquí en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16-17. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea como perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dale un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Nadie va a tener excusa de no alcanzar la perfección o limpieza de su corazón o la madurez espiritual, todos esos sinónimos. Nadie va a tener excusa porque para eso nos dejaron 66 libros. Toda la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es útil. Diga conmigo, es útil. Y hace 4 cosas: nos enseña, nos redarguye o nos convence de nuestra naturaleza pecaminosa, nos corrige y nos instruye en el camino correcto, para que seamos, dice, perfectos, para que el hombre de Dios, para que el pueblo de Dios, para que el cristiano sea perfecto, maduro, limpio de corazón, para entonces estar preparado para hacer toda buena obra. ¿Qué es una buena obra? Hacer la voluntad de Dios en todo y por todo. ¿Estamos? Esa es una buena obra. Cuando usted hace la voluntad de Dios, no cuando hago lo que se me ocurre o lo que yo pienso que es bueno. Hay muchas cosas que son buenas y que hacemos, pero muchas veces no es la voluntad de Dios que lo hagamos. Jesús es el ejemplo. Él dijo: yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y nosotros tenemos que decir lo mismo. Yo no estoy en esta tierra para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Y Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es claro eso, ¿verdad? Así es que toda la escritura, por lo tanto, todo lo que está en el Antiguo Testamento es útil para nosotros. ¿Sí? No para que lo hagamos literalmente, mucho de ello, aunque la ley moral sí.
porque los 10 mandamientos siguen vigentes. Alguien dice, mira, el Antiguo Testamento no es para nosotros hoy, entonces ya no cumplamos los 10 mandamientos, pues. ¿Estamos? Entonces hay que entender. Diga conmigo, yo tengo que ser conocedor, sabio, entendido en los misterios del reino de Dios. Muy bien, así es que vamos a entrar a este tema de la sangre de Cristo y solo voy a hacer una introducción. En las próximas enseñanzas voy a explicar el misterio que hay en la sangre de los becerros, de los carneros, de los bueyes y de todos los animalitos que se usaron para enseñarnos con lo visible lo que está en lo invisible. ¿Estamos? Esto es poderoso. Muy bien, así es que por favor acompáñeme al libro de Hebreos, que es el libro por excelencia donde se nos enseñan sobre misterios de Cristo, de su sangre. ¿Cuántos están contentos? Y en el libro de Hebreos vamos a leer algunas cosas de Cristo, de su sangre, y creo que vamos a ir leyendo algunos versículos salteados por hoy. Poco a poco vamos a ir profundizando. Voy a tomar este mes y lo que es Semana Santa para ver esto. Y así es que piense bien si se va a ir a la playa, si no se conecta para acá. Muy bien, solo antes de leer algunas cosas quiero decirles algo. Los mismos principios, mire, mejor dicho, los principios espirituales de Dios permanecen para siempre. Les parece que su palabra permanece para siempre. Los mismos principios espirituales que Dios le enseñó al pueblo de Israel, incluso a Abraham, viene desde Adán, porque Dios le enseñó a Adán los principios de arriba. Dios le enseñó a Adán y los principios espirituales de la sangre después de que ellos pecaron. Recuérdense que Dios fue el que hizo el primer sacrificio. Para poderlos vestir con pieles tuvo que sacrificar un cordero, tuvo que sacrificar un animalito. Y ahí les dio una lección. No se dice mucho de ello allí, pero leyendo, entendiendo el resto de las escrituras, usted puede ver cómo Dios sí instruyó a Abraham. De tal manera que Abel sabía qué hacer para poder ser redimido de sus pecados. ¿Estamos? Igual que ahora, Abel entendió, Caín no entendió. ¿Estamos? Igual que en aquel tiempo, Abel entendió, sabía qué hacer, Caín no entendió. Llegó con sus obras, con lo que él había trabajado, con lo que él había hecho con sus manos. Y luego, como vio que Abel, su ofrenda fue recibida con agrado, el fuego de Dios la tocó, sabemos ese principio. Y en Caín no pasó nada, se enojó, miren, no hay mucha diferencia para ahora, se frustró y empezó a acusar a Abel de fanático, de religioso, de monje, de tantas cosas. Porque así se habla cuando alguien se consagra al Señor. Y eso es porque no ha entendido lo que es la sangre de los que está tipificada en el Antiguo Testamento, de la ofrenda del todo quemada. Por ejemplo, vamos a ver los tipos de ofrenda y cómo se aplican hoy. La ofrenda del todo quemada que se habla en el Antiguo Testamento es la ofrenda de consagración, que nos ayuda a consagrarnos para que ya no lo hagamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder de la sangre de Cristo Jesús. Miren, nuestra vida cambia. El camino hacia el Padre parece difícil, pero cuando entendemos los principios, vemos que es sencillo, porque no es con nuestras fuerzas, no es con fuerza humana. Es con su Santo Espíritu que obra a favor lo que Jesús compró para nosotros. Es de entender nada más eso, para rendirnos y decirle, Señor, haz tu obra en mí, complétala. Y dejarse, nada más. Porque ¿qué podemos hacer por nosotros mismos? Nada bueno. Jesús dijo, separaos de mí. Nada pueden hacer, pero es nada bueno, porque cosas malas somos expertos, ¿o no? ¿O ya no hace nada? ¿Ya que alguien hace todavía cosas malas? Porque si me dice que no lo voy a ver bien, a lo mejor ese espíritu ya se fue y... Entonces, mis hermanos, Dios le enseñó los mismos principios espirituales al pueblo de Israel. Me voy a enfocar en ellos ahorita. Pero ¿sabe algo? No entendieron. Diga conmigo, no entendieron. Y como no entendieron, escuche bien, hacían los sacrificios, hacían todo lo que Dios les había dicho que hicieran, pero no tuvo ningún efecto en ellos. Y es por eso que aunque Dios los quería llevar a la tierra de Canaán, Dios los quería meter allí,
no se pudo. Y dice la Biblia que ellos no entraron por esa incredulidad. Acompáñenme, por favor, empecemos por ahí. Esto es tan bonito, mire, tan emocionante que no sé ni por dónde irme en la palabra, pero usted agarra la onda, ¿verdad? ¿Sí? Usted sígame, créame que lo voy a llevar a buen final en esto. ¿Sí? Pero siempre escudriñe, no se trague todo. Se lo estoy diciendo y se lo estoy diciendo de frente. Usted vaya a su casa y compruebe que todo es así. No me vaya a estar después adelante, Señor, es que el pastor Luis Búcaro me dijo tal cosa. Mire, yo le voy a decir, Señor, a mí que me registre. Yo les dije que escudriñaran, como los de Berea. Pablo les enseñaba y ellos iban a su casa. Vamos a ver si lo que nos dice Pablo es así, así, así. Todos van a ser responsables de sus propios actos. ¿Estamos? Muy bien. El pueblo de Israel en Hebreos capítulo 3. Vea algo. Lo que es no tener entendimiento nos mete en problemas con Dios, porque nos hace hacer nuestra voluntad, lo que yo pienso que esto debe ser así. Yo no creo que sea de esa manera, no creo que sea para tanto. Yo digo que mejor hagamos las cosas así. Ese es nuestro razonamiento carnal. Esa es la sabiduría humana. Entonces, así fueron los israelitas. No entendieron, entonces actuaban por su propia sabiduría humana. ¿Y cuál fue el resultado para ellos? Dice en el capítulo 2, ¿dónde estoy? Así, 3. Vea lo que dice aquí la palabra de lo que pasó con los israelitas. Versículo 15, 3:15. ¿Estamos? Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice, si oyes hoy su voz, ¿qué hay que hacer? No endurezcan sus corazones como en la provocación. Se refiere a los israelitas en un momento en el desierto. ¿Quiénes fueron? Dice, los que habiendo oído, diga conmigo, habiendo oído. Otra vez, habiendo oído. ¿Y cuánto ha oído usted de la palabra de Dios? Dice, ¿quiénes son los que habiendo oído le provocaron? ¡Qué tremendo esto!, ¿no? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? Eran pueblo de Dios. ¿Y con quiénes estuvo el disgustado? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Diga conmigo, estuvo disgustado. O sea, usted piensa en el presente. Imagínese el pueblo de Israel esos 40 años. La presencia de Dios estaba con ellos. El maná descendía del cielo. Vieron milagros, vieron la unción, vieron el poder de Dios, hermanos. De día, una columna de fuego. Sabían que era Jehová, su presencia ahí. Eso haber sido bien impresionante. Y en la noche esa columna de esa nube se convertía en una columna de fuego desde el tabernáculo hasta el cielo. ¿Qué hubiera hecho usted? Imagínese, alguno de ellos se despertaba en la noche, salía de su tienda, algo resplandecía afuera y salía a la puerta de su carpa y veía la columna de fuego, sabiendo que era la presencia de Jehová ahí. Sin embargo, como no entendieron, le provocaron y Dios estuvo disgustado con ellos todos esos 40 años. Bueno, y después también, no crea, pero aquí está hablando de los 40 años. Lo mismo puede ser ahora. Usted siente la presencia de Dios. Usted va a la iglesia, usted canta, usted danza, usted predica, usted enseña, usted libera, usted sana, usted se mueve en todo. Pero como si no hay entendimiento, digo, estoy súper para Dios. Yo voy a estar ocupando, yo voy a ser quizás vice Jesús. Sí, porque como ahora ya todos apóstoles, entonces ahora hay que llegar a vice Jesús. Entonces, y encontrarse con que Dios estuvo disgustado conmigo porque no entendí lo que Él quería, no entendí por qué Él permitió cosas del lado del dolor y cosas del lado de la exaltación, donde todo era de maravilla. No entendí y no supe qué hacer. No entendí la sangre de Cristo, no usé toda la capacidad de la sangre de Cristo y me quedé corto. Los israelitas, ¿qué pasó con ellos? Versículo 18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, que era Canaán en aquel tiempo, sino aquellos que desobedecieron. Fue el 99 punto y algo % de la congregación de Israel. Y vemos, dice, diga conmigo, vemos, es que esto es poderoso. Y vemos que no pudieron entrar
a causa de su incredulidad. Pero realmente todo eso tiene una connotación más profunda, a causa de su falta de entendimiento. Porque como no tuvieron entendimiento, no escucharon la voz de Dios detrás de las palabras de su líder, entonces no tuvieron fe. Porque la fe viene por el oír, pero el oír la palabra de Jehová. No la palabra de hombre. Oír la palabra de Jehová. Ya sea cuando me habla directamente cuando estoy estudiando mi Biblia, o cuando alguna persona me está hablando del Señor, pero usted está escuchando la voz de Dios detrás de esas palabras. ¿Me va a entender con esto? Eso es poderoso. No se trata solo de oír. De hecho, me gusta un canto que dice, no se trata solo ¿de qué? ¿De cantar? ¿Cómo es? No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no basta solo con oír. Es necesario morir a uno mismo. No está hablando de una muerte física, morir a todo lo que en mí es contrario a Cristo Jesús. Eso es el cristianismo. Ese es el evangelio del reino de Dios. La buena noticia, escuche bien, se lo voy a poner de esta manera. El evangelio, la buena noticia es que además de ser salvos de la paga del pecado, de las consecuencias del pecado que es la muerte y el infierno, además de ser salvos de ello, también ahora la buena noticia es que podemos morir a toda la naturaleza pecaminosa para tener la naturaleza santa de Dios. Ese es el evangelio. ¿Escuchó? Ese es el evangelio. Esa es la buena noticia, que a pesar de cómo somos, que a pesar de cómo estoy, tengo la oportunidad de ser liberado, sanado, restaurado, reparado, santificado en todo mi ser y llegar a ser santo como mi Padre es santo, perfecto, maduro, limpio de corazón como Él y misericordioso como Él. Sí se puede, esa es la buena noticia, sí se puede. ¿Por qué? Por la sangre del Cordero Redentor. Amén. No es religión, no es tradición, no son formalismos. Necesitamos constantemente la sangre de Cristo y necesitamos conocerla. Escuche bien, lo voy a repetir. Necesitamos conocer más y más la virtud, el ministerio de la sangre de Cristo para que alcancemos ser como nuestro Padre Celestial. De eso se trata. Ahora tenemos libertad para entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántos lo saben? En aquel tiempo, una vez al año entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo, tanto en el tabernáculo como en el templo después. Una vez al año. Pero ahora usted y yo tenemos la oportunidad de poder entrar en cualquier momento a la presencia de nuestro Padre eterno. Pero para concluir esta introducción hoy, quiero decirle que si bien nos alegra y si bien nos gozamos, y por supuesto será para menos y no gozarse con que tenemos acceso a la presencia de nuestro Padre, quien es santo, quien es fuego consumidor, quien es llamas eternas. Pero si bien es cierto que tenemos acceso a Él, no hay que olvidar la manera en que tenemos que hacerlo. Y si usted me acompaña ahí mismo en Hebreos, el capítulo 10, bendito el nombre de Jehová, bendito el nombre de Jehová. Esto es una introducción a los misterios. Vamos a bucear en la palabra de Dios, conociendo la sangre de Cristo Jesús. No se pierda estas enseñanzas, véalas en línea, tome nota, escudriñe las escrituras, porque esto es bien poderoso. Esto es cambiavidas. Esto es cambiavidas. Para entrar a la presencia de Dios, antes de leer quiero decirle que antes no podía entrar el sumo sacerdote si no era con la sangre de los sacrificios, el día de la expiación. Él tenía que entrar con la sangre hasta el lugar santísimo. Ponme la imagen de la estatura, por favor.
Recuerda que el tabernáculo de Moisés nos enseña de la estatura de Cristo. Ahí está revelado la estatura de Cristo. Ahí está revelado el camino de la cruz. Para que usted tome su cruz, el camino. ¿Qué es la cruz? El camino hacia el Padre. Es un camino crucificado. ¿Por qué? Porque tenemos que crucificar toda nuestra carne. ¿Sí? Y en el atrio, donde están los pies de Jesús, y está con la figura así, porque ese es un cuadro de Jesús. Es un cuadro de Jesús, es un cuadro didáctico. Diga conmigo, un cuadro didáctico. Para que no piense otra cosa. ¿Estamos? Es un cuadro didáctico. Pero ahí está la estatura de Cristo en el tabernáculo. Y así vemos la estatura del Padre en el templo de Salomón, que estoy próximo a enseñar a los líderes. Pero usted también métase en este río. Escuche bien, pues. Pero desde el atrio, donde se hacían los sacrificios, desde ahí tomaba la sangre el sacerdote el día de la expiación, y con esa sangre él se dirigía hasta el lugar santísimo, donde está el arca y el propiciatorio, ahí donde usted ve la cabeza de Jesús. Sin sangre no podía entrar ahí, porque era fulminado inmediatamente. Ni siquiera al lugar santo. Ni siquiera al lugar santo. Nada que esté fundamentado en la sangre de Cristo es agradable para Dios. ¿Me está escuchando? Nada que esté fundamentado, que no esté fundamentado en la sangre de Cristo podrá ser agradable a Dios. Y el sumo sacerdote entraba hasta el lugar santísimo una vez al año, solo una vez al año, con la sangre de la expiación. Cuando usted ve ahí en esta imagen o esta figura del tabernáculo, este cuadro, usted ve que hay 3 muebles que forman una línea, 4 muebles que forman una línea recta, desde la puerta del altar de los sacrificios, la fuente de agua, el altar de la oración en el lugar santo, y el arca y el propiciatorio, la tapadera en el lugar santísimo. Eran los únicos, era el único trayecto donde se aplicaba sangre. No se aplicaba en el candelero, no se aplicaba en la mesa de los panes. Es un camino, como lo ve ahí, un camino de sangre hasta la presencia de Dios. Un camino de sangre. Amén. Ahora leamos para poder entrar, y ya empiece usted a trabajar esto, a entrar a la presencia de Dios, y usted la sienta, usted la experimente. ¿Cuántos quieren experimentar la presencia de Dios? Cuando usted esté orando, mire, por experiencia le digo, y no me lo tome como alarde de algo, no, es experiencia. Porque antes para mí orar era aburrido. ¿A alguno le ha pasado? Antes para mí orar aburrido. Y más cuando decían va a haber servicio de oración o semana de oración, alguna excusa tenían que encontrar yo para no ir. Porque decía que aburrido ir a orar. ¿Saben por qué? Porque no lograba entrar a la presencia de Dios, al lugar santísimo. No es que su presencia no está con nosotros, es de entrar espiritualmente hasta esa dimensión, levantarnos hasta esa dimensión espiritual. Pero cuando empecé a tener la experiencia, hermanos, cuando yo empecé, y mire, es una experiencia y qué rico poder empezar usted a orar. Y usted empieza a orar y siente aquel peso, siente aquella gloria, sabe que Dios está ahí. Hay momentos en que no se puede uno ni enderezar, menos porque es tal peso de su presencia que de verdad le cambia a uno la oración. Ya no puede decir uno nada, solo Señor te amo, te necesito. Y uno no quiere salir de ahí. ¿Quién quiere salir de ahí cuando está la presencia del Señor? Cuando el cuerpo tiembla ahí de la presencia de Dios. O igual cuando uno está en la palabra. Hermano, a veces estoy estudiando la Biblia y estoy leyendo algo, cuando empiezo a sentir aquello, hermanos, y la piel se me eriza, la presencia del Espíritu Santo, y empiezo a orar en lenguas aunque no quiera hacerlo. Y al rato empieza la palabra a saltar, empieza a venir la revelación de la palabra. Se vuelve uno loco. Te voy a contar, en una ocasión fue tanta la presencia, tanto lo que Dios me estaba dando entendimiento, que sentí que me iba a volver loco, hermano. Yo empecé miren mi estudio, que gracias a Dios es un poco amplio, empecé a gatear, no hallaba qué hacer, yo quería brincar y a gatear. Y en eso salí, abrí mi estudio, y venía mi esposa y me dice, ¿qué te pasó? Ella notó que la presencia de Dios estaba ahí conmigo. ¿Te recuerdas? Bueno, ella me dijo esa vez que me brillaba mi piel. Pero yo estaba loco. Y entonces, así como no va a querer estar yo escudriñando la palabra, sabiendo que ahí está Él y que nos enseña. Pero ¿qué hacer para entrar eso? No olvidar lo que vamos a leer. Hebreos capítulo 10.
versículo 19. Lo vamos a leer en voz alta. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por medio de qué? Por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ese es otro misterio, lo vamos a aprender. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué hay que hacer? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Cómo? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es algo espiritual que vamos a explicar. Y luego el 23 dice: mantengamos firme, diga conmigo, firme, sin fluctuar. ¿Qué cosa? La profesión o la confesión o la decisión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen de costumbre. Esto lo dice la Biblia. Sino, ¿qué dice? Exhortándonos, y tanto más, lea en voz alta lo último, cuando ves que aquel día se acerca. Hermanos, quiero pedirles que se pongan de mí un momento. Tenemos acceso a la presencia del Padre. Seamos agradecidos. Seamos agradecidos. Pero no olvidemos, escuche bien, para que lo practique desde ya, mientras aprendemos los misterios. No podemos entrar a la presencia de Dios o alcanzar ese tipo de experiencias a no ser por la sangre de Cristo. ¿En qué sentido? En que tenemos que entrar, se lo voy a poner así, lavados, limpiados con la sangre de Cristo. No podemos entrar con un corazón con inmundicia, en el sentido de no estar cubierta esa maldad y esa inmundicia que sí tenemos. No podemos entrar sin que la sangre de Cristo cubra todo ello. No podemos entrar a la presencia de Dios si no tenemos primero un tiempo de rendición, de arrepentimiento con Dios, para que la sangre de Cristo pueda obrar en nosotros. A veces, mire, queremos entrar a la presencia de Dios de un solo, así como estamos. Y ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué no sentimos la presencia de Dios? Porque Dios es tan bueno, tan misericordioso y nos ama tanto, que cuando ve que vamos sin la sangre espiritual de Cristo, sin estar lavados y cubiertos con la sangre de Cristo, cuando nos ve de esa manera, Él mejor se aparta o voltea su rostro, como dice en Isaías 59, porque nuestros pecados han hecho una división entre Dios y nosotros. Pero esa división es por misericordia, porque si el Padre nos recibe así como vamos, nos tendría que fulminar. Es por eso que dice que es por su misericordia que no hemos sido consumidos. Pero cuando usted entiende los principios, entendemos cómo opera la sangre de Cristo Jesús, y cada vez obedecemos en hacer lo que Dios dice, créame que entonces vamos a experimentar que fácilmente entramos a la presencia de Dios, pero por la sangre del Cordero Redentor, por la sangre de Cristo Jesús, purificados los corazones. Y cuando usted hace eso, hermanos, y constantemente lo está haciendo, miren, no es un formalismo. Alguien dice, pero no es para tanto de estar arrepintiéndome, pidiendo perdón y clamando la sangre de Cristo. Mire, no es un formalismo, es una necesidad de mantenernos limpios, limpiando nuestro espíritu, limpiando nuestra alma, nuestra mente. Así como nuestro cuerpo necesita limpieza diaria, bañarse, y usted no va a decir que eso es un formalismo, que usted ya no lo quiere hacer y ya no lo va a hacer. Nuestro cuerpo necesita limpieza, también nuestra alma, nuestro espíritu, y eso es de todos los días. Bueno, asumiendo que todos los días se preocupan de su cuerpo, pero es de todos los días. No tratemos de entrar a la presencia de Dios sin la sangre espiritual de Cristo. ¿Está claro esto? Tomémonos el tiempo, y cuando lo hacemos,
entonces, mire, tal vez usted va a estar cargado, tal vez usted va a estar afligido, preocupado en el inicio, pero cuando la sangre de Cristo empieza a operar en usted, viene el fuego del Espíritu Santo también, porque donde está la sangre de Cristo, allí también va a estar el fuego del Espíritu. Y entonces toda esa carga, esa preocupación, esa angustia que usted tiene, se le va a quitar y usted va a entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Lo dice la Biblia. Entrad a su presencia con acción de gracias, con alabanza, alabando, bendiciendo su nombre. Pero es por la sangre del Cordero Redentor, por el camino de sangre que Jesús pavimentó para nosotros, abrió para nosotros. Amén. Esto es poderoso. Vamos a aprender mucho de ello. Padre bendito, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos. Padre, reconocemos nuestra necesidad de la sangre de Cristo. Padre, yo necesito de la sangre de Cristo. Mi familia necesita de la sangre de Cristo, Padre. Padre nuestro, no tenemos idea cómo está nuestra condición espiritual. Pero hoy, Señor, queremos estar a cuentas contigo. Padre bendito, te suplicamos que nos perdones todo pecado, toda rebelión, toda desobediencia que hemos tenido. Muchas de ellas con conocimiento y otras por ignorar, Padre bendito. Y lo hemos hecho inconscientemente, pero hoy nos rendimos a ti. Somos pecadores. Necesitamos, Padre, de tu perdón. Por favor, perdónanos. Borra, como está escrito, Padre, borra nuestros pecados, borra nuestras rebeliones, borra nuestras transgresiones, borra todo lo malo que hemos hecho, Padre, delante de ti, con el poder de la sangre de Cristo. Límpianos, Padre, que seamos un vaso limpio. Lávanos por dentro y por fuera con la sangre de Cristo, Padre. Que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro ser, Padre, sea saturado con la sangre bendita de Cristo Jesús, para que recibamos esa limpieza, esa purificación, esa santificación que necesitamos, Padre. Y seamos llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, llenos de tu espíritu, Padre, llenos de la plenitud tuya, Padre celestial. Padre, gracias por darnos la oportunidad de poder ir conociendo la sangre de Cristo cada vez más y más. Y ello nos va a ayudar a crecer en gratitud y nos va a ayudar a crecer en amor hacia ti, Padre celestial, para que te podamos amar con todo nuestro corazón, Padre bendito. Y mientras usted sigue orando para prepararse para honrar el sacrificio de Jesús, si alguien de acá o de los que está viendo y oyendo en este momento no le ha entregado su vida a Jesús, y hoy reconoces tu necesidad de recibir perdón, salvación de tu alma, y si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra, que se hizo carne y que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día, si tú lo crees, solamente dile conmigo: Señor Jesús, yo te necesito, te rindo mi vida, sálvame, Señor Jesucristo. Lávame con tu sangre. Gobierna en mí, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Si tú le has dicho esto, en este momento has recibido la salvación de tu alma de la paga del pecado. Ahora aprende de la sangre de Cristo para que crezcas en salvación, para que seas transformado y tengas y llegues a tener el corazón de Jesús y el corazón de nuestro Padre celestial. Gracias, bendito Dios.